Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Perú, uno de los países más biodiversos del planeta, cuna de grandes civilizaciones y dueño de una rica cultura, es también uno de los más vulnerables frente al cambio climático. En este recorrido, conoceremos de cerca la ambición climática del país, así como los esfuerzos del gobierno y la sociedad para enfrentar los desafíos del futuro. Bienvenidos al Perú. La naturaleza está de regreso. Cuidar la enorme riqueza natural y cultural del Perú resulta impostergable. El Perú es uno de los países que más sufrirá las consecuencias del cambio climático, como la desaparición de sus glaciares tropicales, el estrés hídrico, el incremento de enfermedades por la variación de la temperatura, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Pero no todas son malas noticias. En los últimos años, el gobierno del Perú ha venido trabajando decididamente para cumplir con nuestros compromisos frente al cambio climático, con la salud del planeta, nuestra casa común y el presente y futuro de sus habitantes. Por ejemplo, en el Perú ahora, cuando hablamos de NDC, estamos pasando de hablar de contribución nacionalmente determinada a hablar de nuestro desafío climático. O sea, entendiendo que el incluir de manera transversal esta mirada respecto de la importancia de las acciones que nos aseguren responder al problema del cambio climático es un imperativo de desarrollo, no es un imperativo ambiental. O sea, la transformación de nuestros sistemas productivos para hacerlos más sostenibles, para hacerlos menos ligados o menos vinculados a deforestación, por ejemplo, en el ámbito amazónico, para hacerlos más eficientes en términos de la utilización de agua si hablamos de la agroindustria que ocurre en la costa, o para hacerlos menos dependientes, por ejemplo, del agua de escorrentía que se produce durante la época de secano y que va a ser más complicada por el derretimiento de los glaciares que estamos sufriendo. Son acciones que van no solamente en la línea de satisfacer un compromiso ambiental que hemos asumido en Naciones Unidas, sino generar mejores condiciones de desarrollo para las poblaciones locales. Nuestro territorio posee amplia diversidad. Los extremos geográficos propios de un territorio que asciende desde el mar hasta subir al cielo han supuesto para los pobladores de todas las épocas de nuestra historia un reto y un desafío permanente. Desafío que se incrementa con el cambio climático. El Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático, no solamente de manera ecosistémica, sino por eso también en actividades económicas. El incremento del nivel del mar puede llevar a un cambio significativo de las pesquerías, de la cual depende fuertemente nuestra economía. La sequía puede generar dificultades en la actividad agrícola. La deglaciación te hace perder stocks de agua que a su vez son un problema para cultivos nativos. Y en la Amazonía también hay un problema. Porque en el debate climático hay que reconocer tres grandes momentos. El mundo no quiere incrementar la temperatura en más de 1.5 grados de aquí a final de siglo. Para que eso sea posible, tenemos que ser una economía neta cero en emisiones de carbono al 2050 y también resiliente al cambio climático. Y para que eso ocurra, tenemos que incrementar nuestra ambición en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2030.
Nuestro desafío climático, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, han sido trabajadas desde hace varios años, consolidándose entre los años 2017 y 2018 y teniendo a los distintos sectores del Poder Ejecutivo formulando medidas de adaptación y de mitigación para trabajar el tema del cambio climático. Por el lado de las consecuencias del cambio climático, los sectores han estado trabajando en temas de agua, agricultura, bosques, pesca y acuicultura y salud. Y recientemente, que hemos ampliado nuestra ambición, se estarían incluyendo medidas en transportes y en turismo. Adicionalmente a esto, estamos trabajando en una estrategia de financiamiento climático como parte de uno de los hitos del Plan de Competitividad del Perú para poder implementar las contribuciones nacionalmente determinadas, y por el otro lado estamos construyendo nuestro sistema de transparencia que se llama en el Perú el Sistema de Monitoreo de las Acciones de Adaptación y Mitigación. Diría yo que desde el año 2014, en el cual Perú fue el organizador de la COP20, como ustedes recordarán, desde ahí en adelante se han dado pasos sólidos para fortalecer la institucionalidad, para fortalecer el marco normativo y para fortalecer las acciones concretas que se den de una manera articulada entre diferentes sectores, entre los distintos niveles de gobierno y entre actores de la sociedad civil y en coordinación con el gobierno. La vulnerabilidad de nuestro territorio ante fenómenos adversos vinculados al clima y a los impactos del calentamiento global nos obliga a ser especialmente cuidadosos, a optar como país por un modelo de desarrollo respetuoso de los ciclos de la Tierra. Que hoy en día tenemos una ley marco de cambio climático aprobada en 2018, igualmente el reglamento de esa ley 2019, igualmente tenemos espacios de coordinación muy importantes como es la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que está conformada por 14 ministerios y el CEPLAN. Tenemos la Comisión Nacional de Cambio Climático, en la cual es en un espacio mucho más abierto y donde participan muchísimos actores no estatales, y tenemos la plataforma de cambio climático con los pueblos indígenas, que incluye todo ese interés de los pueblos indígenas y el tema de los bosques, que es tan importante hoy en día para ser considerado en las acciones para enfrentar el cambio climático. En esta lucha contra el cambio climático, las áreas naturales protegidas, que constituyen más del 17% del territorio peruano, juegan un rol muy relevante en diversos aspectos. Del 100% de los bosques que existen en nuestro país, el 34% está en áreas naturales protegidas. Entonces, somos una parte importantísima para la contribución justamente de los compromisos que tiene el país. ¿Y cuál es la manera de contribuir? A través de la mitigación. La deforestación en áreas naturales protegidas es la más pequeña inclusive que de las comunidades. En consecuencia, el aporte que generan las áreas naturales protegidas es valiosísimo. El CO2 que botan los combustibles fósiles en nuestro país, posiblemente áreas protegidas está asumiendo 85% de ese dióxido de carbono. O sea, es para nosotros una noticia muy importante, ¿ya? Y que demuestra la importancia que tienen las áreas. Pues no solamente sumamos este tema de captura de carbono, conocimiento ancestral, control y vigilancia que hacemos, monitoreo como medidas de adaptación. Es una manera de contribuir al compromiso internacional que asumió nuestro país. Yo creo que el mensaje para las generaciones que vienen, para aquellos que van a tomar la posta respecto de tomar las decisiones en el país, tiene que ser que sí se puede. Nosotros, en pleno siglo XXI, y ustedes, las generaciones que vienen hacia adelante, tenemos la obligación de avanzar. Creo que todavía estamos a tiempo
siempre y cuando entendamos que tenemos un papel que cumplir en términos de asegurar nuestra propia supervivencia, ¿no? Dándonos cuenta que somos parte de la naturaleza y que sin duda requerimos de una naturaleza sana, de una naturaleza estable para poder asegurar nuestra propia supervivencia en el largo plazo. En el bicentenario de nuestra independencia tenemos que reflexionar y actuar sobre todo lo que tenemos, sobre estas posibilidades enormes que nos da la biodiversidad, que nos da la diversidad de ecosistemas, la diversidad de recursos naturales y la diversidad cultural de nuestro país. Yo creo que si hacemos eso mirando al futuro con confianza y esperanza, daremos un gran salto. Pero la primera tarea es unirnos como peruanos, la primera tarea es reconocernos en nuestra diversidad como iguales, reconocer que esta diversidad es el enorme potencial cultural y de recursos que tenemos a nuestra disposición. Los pasos ya se están dando. Apuesta por una matriz energética más limpia, conservación productiva de nuestros bosques, soluciones basadas en la naturaleza, gobernanza del agua, manejo adecuado de los residuos sólidos, impulso a la empresa privada para la reducción de la huella de carbono, entre otros pasos importantes que auguran un mejor futuro para todos los peruanos y peruanas. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.